Amigos míos, déjenme contarles algo que he aprendido en el camino de la vida. Muchos creen que para triunfar necesitan un coro de voces que los anime, un entorno perfecto que los impulse, una mano que los levante cada vez que tropiezan. Esperan que alguien les dé un empujón, que los motive, que los sostenga en cada paso del camino. Pero aquí está la verdad, una verdad que he cosechado tras años de siembra y esfuerzo. El verdadero éxito, el que cambia tu vida, no depende de la compañía que tengas, sino de la decisión que tomas cuando estás solo. Soy Jim Rohn, y hoy quiero compartir con ustedes una lección que transformó mi vida. El poder de caminar solo, no por arrogancia, sino por convicción. No porque no valores a los demás, sino porque has aprendido a valerte por ti mismo. Cuando decides construirte en soledad, descubres una fuerza que no sabías que tenías. Te vuelves sólido, enfocado, imparable. No porque seas más fuerte que los demás, sino porque has aprendido a depender de tu propia disciplina, de tu propio propósito, de tu propia resiliencia. En esos momentos de silencio, cuando nadie te observa, cuando nadie te aplaude, ahí es donde se forja el carácter. No necesitas un público para avanzar, necesitas una razón. Y cuando actúas desde esa razón interna, el mundo deja de ser un obstáculo y se convierte en el lienzo donde pintas tu destino. Principio 1. Nadie vendrá a salvarte. La primera lección que me cambió la vida fue esta: nadie vendrá a rescatarte. Por más amor que te tengan, por más promesas que te hagan, por más cerca que estén de ti, hay batallas que solo tú puedes pelear. Hay momentos en los que el consejo más sabio, el abrazo más cálido o la ayuda más sincera no serán suficientes. Porque hay dolores que debes sentir solo, decisiones que solo tú puedes tomar, caminos que solo tú puedes recorrer. Cuanto antes aceptes esto, antes dejarás de esperar. Antes te pondrás de pie. Antes tomarás las riendas de tu vida. Recuerdo los días en los que esperaba que alguien viera mi esfuerzo, que alguien entendiera mi lucha, que alguien me levantara cuando caía. No lo hacía por malicia, lo hacía porque estaba cansado, porque anhelaba sentirme apoyado. Pero ese anhelo me ataba, me hacía frágil, me hacía depender de algo que nunca llegaba. Hasta que un día, en medio de una tormenta personal, me di cuenta, estaba solo. Nadie podía tomar esa decisión por mí. Nadie podía dar ese paso por mí. Nadie podía sacarme de ese abismo. O lo hacía yo, o me quedaba ahí para siempre. Ese fue mi despertar. No fue un momento de frases inspiradoras ni de grandes revelaciones. Fue un momento de dolor, de silencio, de una determinación cruda y real. Empecé a hacer lo que debía hacerse, aunque nadie lo notara. Empecé a cumplir con mis compromisos, aunque nadie me viera. Empecé a construir una fuerza interna, aunque por fuera todo parecía derrumbarse. Porque entendí que el carácter no se forma en la multitud, se forja en la soledad. Esa soledad, que al principio me aterraba, se convirtió en mi mejor maestra. Me enseñó quién era cuando no había nadie para impresionar. Me obligó a escucharme, a preguntarme, ¿qué quieres de verdad, Jim? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? ¿Qué no puedes seguir postergando? Me enseñó a confiar en mi propio juicio, en mi intuición, en mi capacidad para levantarme sin necesidad de aplausos. Porque cuando estás solo, no tienes otra opción más que ser fuerte. Y esa urgencia saca una fuerza que no sabías que tenías. Principio 2. Deja de mendigar apoyo emocional. Aquí va el segundo principio, y escuchen bien porque es una verdad dura. Mientras más dependas del aliento de otros, más frágil será tu camino. Es natural querer que te escuchen, que te comprendan, que te animen. Pero si conviertes esa necesidad en una condición para avanzar, estás entregando tu poder. Nadie tiene la obligación de motivarte. Nadie está en deuda contigo. Cada persona tiene sus propias luchas, sus propios límites, sus propios mundos.
Si esperas que alguien te levante cada vez que caes, te quedarás esperando mientras tu oportunidad se desvanece. Yo lo viví. Compartía mis sueños con entusiasmo, esperando que alguien me dijera, «Vas bien, Jim». Hablaba de mis fracasos, buscando empatía. Mostraba mis heridas, esperando consuelo. Y cuando no llegaba lo que necesitaba, me frustraba. Me sentía traicionado. Pero no era traición, era la realidad. La vida no gira en torno a mis emociones. Nadie está obligado a sostenerme. Y entender eso no me hizo frío, me hizo fuerte. Porque el día que dejé de esperar que los demás me levantaran, empecé a caminar con una ligereza nueva. Mis pasos eran míos. Mi motivación ya no dependía de aplausos externos. Empecé a levantarme por convicción, no por reconocimiento. El apoyo más poderoso no viene de afuera. Viene del respeto que te ganas ante ti mismo. Viene del compromiso que sostienes aunque nadie lo note. Viene del esfuerzo silencioso que haces sin esperar recompensa. Porque cuando sigues firme en tus días más grises, cuando avanzas sin testigos, cuando construyes sin que nadie lo celebre, algo dentro de ti cambia. Te miras con nuevos ojos, te respetas más, y ese respeto no se compra, se forja en la soledad, en el cansancio, en la repetición sin fanfarrias. Dejar de mendigar apoyo no significa cerrarte al amor o a las relaciones. Significa que ya no construyes desde la carencia. Ya no avanzas esperando ser rescatado. Avanzas porque sabes quién eres. Ya no buscas que alguien te complete. Te estás completando tú. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque un hombre que se hace cargo de sus emociones deja de exigir comprensión y empieza a ofrecer estabilidad. Ya no necesita, elige. Ya no pide, crea. Ya no ruega, se sostiene. Y cuando eso pasa, tu presencia cambia. La gente te percibe diferente, porque estás completo, porque no necesitas validación para tener dirección, porque puedes estar rodeado de gente o completamente solo, y tu visión sigue intacta. Principio 3. Deja de quejarte. El tercer principio es simple pero brutal. Deja de quejarte. Quejarse es un hábito venenoso. Parece inofensivo, incluso humano, pero cada vez que te quejas, te estás diciendo a ti mismo que no tienes poder, que las circunstancias son más fuertes que tu voluntad, que el problema es más grande que tu decisión. Y ese mensaje se graba en tu mente, erosionando tu espíritu, tu identidad, tu acción. La queja es el idioma de los que han renunciado a construir. Yo pasé años quejándome. Me quejaba de la falta de oportunidades, de las injusticias, de los demás, incluso de mí mismo. Creía que tenía derecho a quejarme, que era justo. Y tal vez lo era, pero la queja nunca resolvió nada. Nunca me hizo más fuerte. Nunca me acercó a mis metas. Al contrario, me debilitaba. Me hacía sentir víctima. Me empujaba al cinismo, a pensar que nada valía la pena, que nada cambiaría, que era mejor rendirse. Hasta que un día me miré al espejo y me hice una pregunta que me sacudió. ¿Cuánto de lo que me duele lo he sostenido yo con mis quejas, con mi pasividad, con mis excusas? La respuesta fue dolorosa, pero liberadora. Me quitó el disfraz de víctima y me devolvió el control. Desde ese día decidí convertirme en un hombre que actúa, no en uno que se lamenta. En alguien que observa lo que está mal y lo enfrenta, no con quejas, sino con trabajo. No con palabras, sino con resultados. Reemplacé cada queja con una pregunta poderosa. ¿Qué puedo hacer yo con esto? No qué debería hacer el mundo, no qué debería cambiar el otro, sino ¿qué puedo hacer yo? Y esa pregunta, repetida día tras día, me transformó. Donde antes veía muros, empecé a ver caminos. Donde antes sentía rabia, empecé a sentir impulso. Donde antes quería rendirme, empecé a tomar decisiones. Me convertí en el protagonista de mi vida, no en un espectador quejumbroso. La vida sigue siendo dura. Las injusticias no desaparecen.
Pero cuando dejas de quejarte, ya no estás arrodillado ante la dificultad. Estás de pie, en movimiento. El mundo no le da nada al que se queja, pero le abre puertas al que insiste, al que se levanta, al que toma lo poco que tiene y lo convierte en algo grande. Hoy, si algo me duele, no me quejo, me muevo. Si algo me falta, no me lamento, lo construyo. Si algo me indigna, no grito, actúo. Y si estoy solo, si nadie entiende, si nadie me aplaude, sigo igual. Porque el que se queja necesita compañía para justificar su parálisis. Pero el que lucha en silencio solo necesita una dirección, una decisión y la voluntad de no detenerse. Principio 4. Construye tu propia disciplina. El cuarto principio es la base de todo. Construye tu propia disciplina, especialmente cuando nadie te exige nada. Es fácil ser disciplinado cuando tienes un jefe respirándote en la nuca, un plazo que cumplir, una estructura que te obliga. Pero cuando estás solo, cuando nadie te observa, cuando no hay consecuencias inmediatas si fallas, ahí es donde se define de qué estás hecho. El verdadero crecimiento ocurre en la intimidad, en ese espacio donde nadie ve, pero tú sabes si cumpliste o no. Yo solía ser disciplinado cuando había alguien vigilándome, pero cuando las estructuras desaparecían, mi fuerza se desmoronaba. Me prometía cosas que no cumplía, trazaba planes que no ejecutaba, me fallaba a mí mismo, y como nadie lo notaba, me excusaba. Pero había alguien que sí lo notaba, yo. Y cada vez que incumplía en secreto, cada vez que posponía sin que nadie me lo reclamara, algo dentro de mí se debilitaba. Porque puedes engañar al mundo, pero no a ti mismo. Vivir contigo mismo sabiendo que no estás haciendo lo que debes es una carga silenciosa. Fue entonces cuando decidí convertirme en mi propia autoridad. Nadie iba a levantarme temprano. Nadie iba a decirme que dejara de perder el tiempo. Nadie iba a exigirme compromiso. Todo eso debía nacer de mí. Y cuando esa verdad se instaló, cambió mi forma de moverme. Dejé de actuar para cumplir con los demás. Empecé a actuar para no traicionarme. Mi palabra se volvió sagrada. Si decía que iba a hacer algo, lo hacía. No porque alguien me mirara, sino porque yo lo dije. Y eso era suficiente. La disciplina no es un castigo, es una declaración de libertad. Es la prueba de que no dependes de nadie para avanzar. Es la decisión de cumplirte incluso en tus peores días, sin testigos, sin premios, sin estímulos externos. Y ahí, en ese esfuerzo silencioso, nace el verdadero respeto por ti mismo. Porque te ves siendo el hombre que prometiste ser, y eso no tiene precio. Principio 5. Sé tu propia fuente de validación. El quinto principio es liberador. Aprende a validarte tú mismo. Uno de los errores más costosos es creer que necesitas que alguien te diga que vas bien para seguir, que necesitas aprobación, reconocimiento, una voz externa que confirme que tu camino es válido. Pero mientras busques validación afuera, serás frágil, porque la validación ajena es volátil, inconsistente, y a menudo está teñida por los miedos y limitaciones de los demás. Yo pasé años esperando ese bien hecho, ese te admiro, ese vas por buen camino. Cuando llegaba me sentía fuerte. Cuando no llegaba me desinflaba. Dudaba de mí mismo, de mis decisiones, de mis sueños. Hasta que una noche, en medio de la frustración, me pregunté, ¿de verdad necesito que alguien apruebe la vida que estoy construyendo? ¿Qué tipo de hombre quiero ser? ¿Uno que camina por convicción o uno que necesita aplausos para avanzar? Esa pregunta marcó un antes y un después. Empecé a mirarme con honestidad cada día. Me preguntaba, ¿fuiste coherente? ¿Diste lo mejor de ti? ¿Te moviste con propósito? Si la respuesta era sí, no necesitaba que nadie más lo dijera. Yo lo sabía. Y eso era suficiente.
Porque cuando tu estándar interno es más fuerte que la opinión externa, ya no te frenas, ya no te contaminas, ya no te diluyes por encajar, te vuelves sólido, determinado, blindado por dentro. Validarte a ti mismo es un entrenamiento diario. Es reconocer tus avances aunque nadie los celebre. Es sostener tu visión aunque el mundo no la entienda. Es caminar con la frente en alto, aunque te sientas invisible. Porque cuando te validas desde adentro, cada paso que das es un acto de respeto hacia ti mismo. Ya no buscas que te vean, buscas estar en paz contigo. Y esa paz no se negocia. Principio 6. Levántate rápido después de caer. El sexto principio es clave. Aprende a levantarte rápido después de caer. No con discursos motivacionales, no con promesas vacías, sino con acción inmediata. Porque no importa cuán disciplinado seas, cuán claro tengas tu propósito, vas a fallar. Vas a romper tu rutina. Vas a traicionar tus propios compromisos. Y ahí, en ese momento, se define si estás realmente comprometido o solo motivado temporalmente. Yo solía castigarme cuando fallaba. Un día perdido me llevaba a una semana de culpa. Una mala decisión se convertía en un discurso interno de «otra vez fallaste, no vas a cambiar». Pero esa culpa me hacía más daño que el error mismo. Hasta que entendí que cada minuto que paso lamentándome es un minuto menos que invierto en corregir. El verdadero guerrero no es el que no cae, es el que se levanta sin dramatizar. Cambié mi respuesta ante el fallo. Ya no me preguntaba ¿por qué fallé?, sino ¿qué hago ahora para volver al camino? Ya no me decía soy débil, sino me descuidé, pero aquí estoy otra vez. Aprendí a perdonarme sin aflojarme, a reconocer mis caídas sin justificarme, a mirarme con compasión pero también con exigencia. Porque no necesito que me abracen cuando fallo. Necesito levantarme, actuar, volver a mostrarme que soy más grande que mi error. Mi regla es simple: levántate rápido. Haz algo inmediato que te reconecte con tu compromiso. No lo pienses, no lo debatas, hazlo. Porque cuanto más rápido actúes, menos espacio le das a la culpa. Y cuanto más alimentes el movimiento, menos poder tiene la autocompasión. No ignores tus emociones, pero no las conviertas en excusas, porque si el dolor se vuelve justificación, te quedarás atrapado. Y yo ya no tengo tiempo para quedarme en el suelo. Principio 7. Trabaja sin motivación. El séptimo principio es una verdad que pocos quieren escuchar. Aprende a trabajar sin motivación. Si tu acción depende de cómo te sientes, tu vida estará secuestrada por tus emociones. Y las emociones son traicioneras. Hoy estás inspirado, mañana estás roto. Hoy estás lleno de energía, mañana no quieres levantarte. Si no aprendes a actuar sin motivación, vivirás en una montaña rusa donde nunca decides tú. Durante mucho tiempo esperé sentirme listo para actuar. Me decía, hoy no estoy con ánimos, mejor mañana. Pero detrás de esas palabras había miedo. Miedo al esfuerzo sostenido. Miedo a la incomodidad. Hasta que hice una promesa. Voy a actuar igual, me sienta como me sienta. No porque sea un robot, sino porque mi compromiso es más grande que mi estado emocional. Mis metas valen más que mi pereza. Mis sueños merecen más que mis excusas. Empecé a tomar decisiones basadas en lo que debía hacer, no en lo que tenía ganas de hacer. Me levantaba aunque mi cuerpo pidiera descanso. Seguía aunque mi mente gritara excusas. Caminaba aunque mi alma estuviera en silencio. Y algo poderoso pasó. Al principio el esfuerzo era frío, sin emoción, sin recompensa inmediata. Pero con el tiempo, esa repetición me dio una confianza nueva. Me demostré a mí mismo que no era esclavo de mis impulsos, que podía actuar con dolor, con cansancio, con miedo. Y eso es libertad. Eso es liderazgo interno. Cuando haces lo que debes, aunque no tengas ganas, te transformas.
te vuelves irrompible. Hoy no me pregunto si tengo ganas, me pregunto si tengo palabra. Porque la motivación va y viene, pero la disciplina permanece. Es la que te sostiene cuando todo se desmorona. Es la que te guía cuando no hay claridad. Y si aprendes a moverte sin necesitar sentirte bien, has cruzado un umbral que pocos cruzan. El umbral de los que hacen historia. Principio 8. Abraza la incomodidad. El octavo principio es este. Abraza la incomodidad. La incomodidad es donde ocurre el crecimiento real, pero la mayoría huye de ella. Busca distracciones, excusas, placeres inmediatos, cualquier cosa que evite el malestar. Vivimos en un mundo que glorifica el confort, pero nada valioso se construye desde el confort. Todo lo que importa, carácter, fortaleza, propósito, nace en el terreno áspero de la incomodidad. Yo solía evitar todo lo que me incomodaba. Si una tarea era pesada, la postergaba. Si una conversación requería sinceridad, me callaba. Si una rutina era monótona, me aburría. Saltaba de una cosa a otra buscando sentirme bien. Pero esa búsqueda me mantenía débil. Hasta que decidí quedarme en el esfuerzo, en el dolor, en la verdad incómoda, sin salir corriendo. Y descubrí que la incomodidad es una maestra. Te muestra lo que te falta, te enfrenta con lo que has evadido, te revela los límites que tú mismo te has impuesto. Empecé a aplicar esto en todo. Entrenaba aunque no tuviera ganas. Enfrentaba mi ansiedad sin taparla con distracciones. Sentía mi dolor sin esconderme en frases vacías. Y cada vez que atravesaba la incomodidad, me sentía más dueño de mí mismo. Porque ya no estaba huyendo, ya no necesitaba que la vida me protegiera. Yo me estaba fortaleciendo desde dentro. La incomodidad no es el enemigo, es la puerta. Si duele, es porque importa. Si incomoda, es porque estás en el borde de tu siguiente nivel. Y si tienes el valor de quedarte ahí, de no huir, descubrirás una versión de ti que no sabías que existía. Una versión que no se rinde, que no se esconde, que avanza aunque duela. Principio 9. No necesitas ser entendido. El noveno principio es liberador. No necesitas que los demás entiendan tu camino. En el viaje del crecimiento serás incomprendido, criticado, malinterpretado. Y si no estás preparado para eso, terminarás aflojando, bajando tus estándares, adaptándote a lo que los demás esperan de ti. Pero si aceptas la incomprensión, te liberas. Porque ya no caminas para ser aceptado, caminas para ser verdadero. Por mucho tiempo traté de explicar mis decisiones. Quería que los demás vieran el valor de mi esfuerzo, que entendieran mi disciplina, que aprobaran mi enfoque. Pero lo que recibía era duda, burla, cuestionamientos. Me decían que estaba exagerando, que me estaba perdiendo de la vida, que estaba solo. Y eso dolía, hasta que entendí que el dolor no venía de su incomprensión, venía de mi necesidad de ser aprobado. Dejé de explicar, dejé de justificar. Empecé a elegir sin pedir permiso, a avanzar sin dar explicaciones, a sostener mi rutina sin defenderme. Porque mi paz no depende de que alguien entienda mi camino, depende de que yo lo sienta correcto. De que pueda dormir tranquilo sabiendo que estoy siendo fiel a mí mismo. Hoy vivo con una regla simple. Si mi alma lo aprueba, no necesito explicárselo a nadie. No pierdo tiempo justificando lo que para mí es claro. Solo sigo, en silencio, con firmeza. Principio 10. Todo lo que necesitas está dentro de ti. El 10º y más poderoso principio es este. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti. No en tus circunstancias, no en tus contactos, no en tus recursos. Está en tu decisión, en tu voluntad, en tu capacidad de sostenerte cuando no hay nadie más. Y eso solo lo descubres cuando estás solo, cuando no hay nadie que te empuje, que te motive, que te levante. Cuando estás en silencio, enfrentando tus miedos, tus excusas, tu cansancio, y decides seguir.
Mi vida cambió cuando dejé de esperar algo afuera. Dejé de esperar condiciones perfectas. Dejé de esperar que alguien me eligiera, me entendiera, me ayudara. Me enfrenté a una verdad dura pero liberadora. Si quiero algo, lo construyo. Si me duele algo, lo transformo. Si me falta algo, lo busco. Si me caigo, me levanto, porque nadie vendrá a tomar esa responsabilidad por mí. Empecé a actuar como si mi vida dependiera solo de mí, porque así es. Me moví con urgencia, corté lo que me drenaba, trabajé con una intensidad silenciosa. Elegí el camino más duro, el que se forja en soledad, el que no espera milagros, sino que se convierte en uno. Y sí, habrá días en los que dudes, noches en las que sientas que no puedes más, momentos en los que mires alrededor y no veas a nadie. Pero en esos momentos, si eliges seguir, si eliges creer en ti aunque estés roto, descubrirás que puedes con todo. No necesitas ser perfecto, solo necesitas estar decidido. No necesitas todas las respuestas, solo necesitas actuar desde la verdad. No necesitas aplausos, solo integridad. Ese es el hombre que cambia su vida. El que lucha solo, el que no espera nada, el que no se rinde, el que elige ser su propia respuesta, su propia guía, su propio destino. Y cuando llegas ahí, no hay vuelta atrás, porque lo entendiste. Todo lo que buscabas ya estaba dentro de ti. Solo tenías que decidir, empezar y seguir hasta el final, sin parar, sin permiso, sin miedo.